somos, este segmento de los lunes de Mundo LGBT, el ciclo de programas en vivo, de transmisiones en vivo por Facebook de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en el cual recorremos parte de la historia con sus protagonistas, de nuestra historia, de la historia que hemos construido colectivamente en el marco de los derechos para el colectivo de la diversidad sexual en Argentina. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen lunes. Hola, buen lunes, ¿cómo están todos? Ahora los vamos a ir presentando y vamos a ir charlando, en este caso, de los amparos judiciales que dieron lugar a los matrimonios antes de la ley de matrimonio igualitario. Yo creo, no sé si hubiéramos llegado a la ley si no fuera, yo creo que seguramente no hubiéramos llegado tan pronto a la ley si no fuera por estos amparos de matrimonio igualitario y de estas juezas, como una de las que tenemos acá ahora en este Zoom, que con mucha valentía reconoció el derecho a la familia para nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que fue una de las herramientas fundamentales que tuvimos en el camino para llegar al matrimonio igualitario. Así que vamos a estar hablando de esto en esta oportunidad, no solamente para el vivo de Facebook, que seguramente nos estarán escuchando por ahí, sino además porque vamos a armar un documental sobre todos estos temas de los que estamos hablando para ir reconstruyendo nuestra historia, ¿no? La historia de la militancia, la historia del Sí. matrimonio igualitario, identidad de género. Bueno, vamos a hablar en todos estos lunes de un montón de temas, pero este fue uno de los temas claves que dio lugar a una de las reivindicaciones más importantes de nuestro movimiento. Vamos a hablar con sus protagonistas, como decimos siempre, porque tenemos una de las juezas que falló y ya la vamos a presentar, tenemos una de las parejas que se casó y también tenemos junto a nosotras y nosotros y nosotres hoy, que aparte es el Día de la Amistad, así que, y de les amigues, así que feliz Día de la Amigue para todas, todos y todes. También va a estar con nosotros una amiga, presidenta de la Federación Argentina LGBT, quien estaba liderando esa estrategia judicial también para conocer un poquito la trastienda, ¿no? En estos días en donde estuvimos muy intensamente recordando los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, está muy bueno repasar todos estos antecedentes, porque como bien decías, María, sin los fallos judiciales, sin la estrategia judicial y parlamentaria que llevó adelante la Federación LGBT, seguramente esta ley no hubiera sido posible. Si querés, vamos a ir presentando a nuestros invitados, invitadas, invitades. Presentamos primero a Flavia Masencio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, coordinadora de la Defensoría LGBT y quien en ese momento llevaba adelante la estrategia jurídica que permitió estos matrimonios. Flavia, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y gracias a todos. Ya quería estar en un Zoom de los lunes yo, en el Somos FalGBT. Nada, me encanta la iniciativa, me encanta la propuesta y también está tan lindo esto de poder, ahora que estamos lúcidos, ¿no? Acordarnos, ahora que tenemos memoria todavía, acordarnos de la historia y esto que es tan maravilloso, que tenemos una suerte. Yo siempre digo que somos unos privilegiados de haber vivido estos procesos, porque no es menor, sin duda, es esto en una ley tan transformadora para Argentina, sentirte parte de ese proceso, la verdad que es un verdadero privilegio. Tuve ese privilegio, primero de que me dejaran como federación, porque María y vos eran parte de esa comisión directiva que me permitió colaborar con estos amparos. Yo tuve que patrocinarlo, tuve que ejecutarlo y tener esa responsabilidad. La verdad que le voy a agradecer siempre a la organización esa posibilidad de haber sido parte de esto. Y acá tengo enfrente, bueno, a Elena es una amiga también, así que feliz día también, y tenemos tantas otras luchas, pero también tengo a Matías y Alberto. No te habrán cargado nunca con ese nombre, Alberto, y este apellido. Tengo a Matías y Alberto, que tuve el placer también de ser su abogada, de estar nada, en toda esa cocina, en esa estrategia. No sé si querés que adelante ahora algo, Esteban o María. Ahora vamos a ir a charlar. Bueno. Primero vamos a presentar a los demás, a les demás invitados que nos acompañan hoy. Como nombrabas vos, bueno, obviamente esta estrategia tenía una pata del equipo jurídico de la Federación, pero también hubo jueces y juezas que se animaron a decirle que sí a la igualdad, y una de ellas fue
Elena Liberatori, que sacó varios fallos por matrimonio igualitario, así que una alegría también saludarte, Elena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una alegría enorme en este día especial, muy agradecida, el Día de la Amistad, porque a esta altura les considero mis amigues. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Elena. Y Flavia los nombró uno de los 9 matrimonios igualitarios que se celebraron previo a la sanción de la ley, Matías Méndez y Alberto Fernández, no el presidente, uno que fue famoso de antes porque fue una de las parejas que se casaron previo a la ley del matrimonio. Alberto, Matías, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, entramos juntas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Sí, ya en aquel momento hubo bromas se casaron Alberto Fernández y Matías Méndez, porque encima yo soy el homónimo del vocero de Lita Carrió. Entonces en aquel momento ya hubo bromas políticas de que se habían casado Salió dos salas del espectro político muy distintas. También vamos a repasar con ustedes en un ratito esa historia de amor y ese matrimonio que 10 años después continúa, aunque están separados por la distancia social que nos obliga a la cuarentena, pero siguen bajo el mismo techo. Aclaremos que sí, en el mismo techo, eso. Exactamente. Creo que no. Después le vamos a preguntar a Elena si sigue estando la obligatoriedad de cohabitar. No sé, me parece que ya no. Pero bueno, ahí veremos. Queríamos arrancar, vamos a ver, ustedes saben la dinámica un poco, vamos a ir compartiendo algunos videos, algunas fotos y queremos charlar con ustedes. Ahí nos vamos metiendo y después esto va a ser una conversación también abierta, pero queríamos arrancar compartiendo un primer video, que si bien creo que no es el primer fallo que saca Elena, sí es uno muy especial porque fue el primer matrimonio de mujeres. Y queremos compartir este pequeño video con todas y todos aquí en Somos. Queremos que esto no sea hoy solo, que sigan habiendo más matrimonios. Y que salga la ley. Que salga la ley. Cuando uno está enamorado quiere saltar, quiere contar, quiere cantar, quiere mostrar la alegría de sentir el amor y tuvieron que morirse sin poder decir yo te amo en público a quien la persona que más uno quiere. Eso es lo que pasa en el día de hoy y quiero que tengan conciencia de que el día de hoy, que no se les olvide más que es el día en que logramos decir a cielo abierto, al aire libre y con toda la voz, yo te amo. Me gustaría tomar un poco las palabras de Normita, que le agrega a Cachita y que salga la ley, ¿no? Para presentar este tema como lo que fue toda una estrategia coordinada con un objetivo común, que fue que saliera una ley. No eran personas que individualmente iban recurriendo a la justicia para individualmente tener su fallo, para individualmente casarse, ¿no? Eran un montón de familias que querían contribuir a un bien colectivo, un bien común, juezas, jueces que aportaban a ese bien común, que era que saliera una ley para todas las personas que quisieran acceder al matrimonio. Y no solamente para las personas que quisieran acceder al matrimonio, sino para todas las personas en general que querían vivir en un país donde todos tuviéramos los mismos derechos, ¿no? Que ese es un mensaje mucho más general y mucho más potente que hace a la igualdad, no solo respecto a las familias que quieren acceder al matrimonio y de los derechos que el matrimonio reconoce, sino respecto de la igualdad en general, ¿no? Como mensaje del Estado y lo que eso implica en la vida de todas las personas, no solamente de quienes se pudieron casar. Y en ese sentido quería un poco recordar con Flavia, que fue de las que participó en aquellas primeras reuniones,
nosotros veníamos de presentar los proyectos de ley. Con Esteban habíamos firmado aquel primer proyecto que presentó, recordaba el otro día, una organización de Rosario donde participaba Esteban y la fulana. Presentábamos los proyectos 2005, 2006, 2007, los íbamos representando y representando, pero lográbamos poca, si bien cuando presentábamos el proyecto lo representábamos alguna que otra nota en los medios de comunicación más comprometidos, salía el tema, la verdad es que lográbamos poca repercusión. Pero pasó algo en el camino, que es que además de que esta estrategia se había utilizado en varios países, en Sudáfrica se aprueba el matrimonio igualitario por vía judicial. Era la Corte Suprema de Sudáfrica la que había emitido la orden de reconocer el matrimonio igualitario. Por lo tanto, la estrategia judicial se volvía como más importante en ese sentido. Se podía lograr hasta incluso el matrimonio igualitario para todas las personas por esa vía. Veníamos ya trabajando en los amparos porque de todas formas considerábamos que era una vía interesante a nivel jurídico, judicial y comunicacional. Y bueno, finalmente convocamos a un equipo de abogados, de abogadas, a que confeccionaran ese primer amparo. Participaron muchas personas que no eran abogadas y abogados necesariamente. Participó Bruno Bimbi de la redacción de ese primer amparo, participé yo, participaron otras personas, le agregamos al amparo también otros condimentos y argumentos en general. Y incluso recuerdo que algunos juristas muy importantes, que durante un tiempo no pudimos mencionar mucho porque eran parte de la Corte Suprema de Justicia del país y pensábamos que capaz que la Corte iba a tomar el tema y se iba a tener que excusar, como Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni, tuvimos varias reuniones con él donde él miraba el contenido, nos aportaba el contenido, aportaba las estrategias que vamos a contar un poquito más en un rato, y logramos ese primer texto que presentamos en la justicia primero nacional de familia, ¿no? Ese fuero tan lleno de Opus Dei, que bueno, si van a cualquier juzgado civil nacional de familia es muy probable que se encuentre con un montón de crucifijos y vírgenes, y un montón de cosas que ya dan cuenta un poquito de cómo va a ser el resultado de ese pedido, y realmente los 3 primeros fallos fueron tremendos, decían barbaridades, esos fallos hablaban de libertinaje, de que se iba a acabar la especie, de que se iba a acabar la familia, cosas tremendas. Y una de las cosas que aportó Zaffaroni es, dijo, tienen que ir al fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros le decíamos, pero ¿por qué ese fuero? ¿Qué tiene que ver ese fuero? ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Bueno, nos decía él, si ustedes quieren pedir un turno por matrimonio igualitario, ¿a dónde van? Al registro civil. Y si se los rechazan, ¿quién se los está rechazando? El gobierno de la ciudad. Y bueno, ahí está el fuero contencioso administrativo y tributario, donde, claro, después lo fuimos pensando, ¿no? La iglesia no tributa, por lo tanto, poco le interesa seguramente o posiblemente ese fuero. Después nos contará Elena si es así como pensamos, pero no está como muy presente en ese fuero, o por lo menos dejó escapar un poco más algunos jueces y juezas que reconocen y respetan la diversidad. Y bueno, finalmente en el cuarto amparo decidimos intentar esa estrategia y bueno, con los resultados que ya conocemos. Pero Fla, ¿querés contar un poco de aquellos primeros momentos donde redactábamos este primer amparo, salían esos fallos tan tremendos? ¿Qué recordás de aquellos momentos? Es como decís vos, la verdad que tenemos una memoria colectiva, nosotras, después de tantos años de militancia y de compañerismo. Y el haber trabajado tanto, sin duda, porque vos, María, siempre decís que no sos abogada, pero la verdad es que le aportás a todos nosotros que somos, a nosotros que somos abogados, esto de romper la estructura legal que nos hace tanto bien, porque necesitamos romper eso, venimos con un esquema, a ver, yo tengo 44 años, cuando egresé
derechos humanos era optativo, casi prácticamente era una materia ahí perdida de 4 meses, y en ese enfoque no entramos nosotros. Yo terminé toda la carrera y nunca se mencionó matrimonio igualitario en la UBA, nunca. Te lo puedo asegurar, y puedo hablar con 10 millones, con un montón de colegas que han egresado en esa facultad y no lo han atravesado. Entonces, todo esto que hablamos es innovador, pero al ser innovador para las estructuras académicas con las que venimos formados y formadas, se rompen y a veces no logramos romper eso. Y siempre cuando le preguntamos, ¿esto se puede? Y un abogado te va a decir, no se puede, la ley no lo permite. Y la ley no lo permite es lo que hay que romper, y lo que tenemos que seguir rompiendo, y con lo que tenemos que seguir trabajando, porque acá lo dice una amiga que está acá en el Zoom, dice que con la Constitución en la mano podemos todo. Y la verdad es que la Constitución es tan amplia, es tan importante, y esta Constitución argentina trae un montón de tratados de derechos humanos para hacer esa interpretación que lo permite. Y permitía y lo tenía consagrado, este principio de igualdad y no discriminación, y lo teníamos que aprovechar. Y se aprovechó. La verdad que como pieza jurídica, el amparo ese primer amparo que tuvimos la oportunidad de, como decís, leer, y que también tenía eso, no solamente el enfoque de los abogados, tenía el enfoque de los activistas, de compañeros como Bruno, creo que Esteban fue quien hizo la traducción del fallo de Sudáfrica, de vos, María, ni hablar, el contenido político, eso que hay que meter siempre, y que es lo que persuade, que es lo que logra que la justicia interprete de esta manera. Ese ejercicio lo tomamos desde aquel entonces y lo hemos venido haciendo. La Federación Argentina LGBT tiene en su trayectoria un montón de incidencia en la jurisprudencia y de creaciones jurisprudenciales en institutos que han sido ejes en el derecho de familia, sin duda. Esto que decís, Fla, esto que decís, me gustaría contar una anécdota. Cuando estábamos en el INADI, habíamos convocado a muchas, recién estábamos entrando y convirtiendo al INADI en un organismo mucho más grande del que era, eran solamente 33 personas para atender todos los temas de todo el país. Y una de las cosas que hicimos fue convocar a abogados también ahí para trabajar los temas de discriminación. Entonces había algunos compañeros que estaban trabajando en estos amparos y que también estaban trabajando en el INADI. Recuerdo que vino una pareja a decir que, bueno, que hacía muchos años que estaban juntos, una persona, perdón, había fallecido su pareja, y hacía como 30 años que estaban juntos, y quería saber qué derecho tenía respecto de los bienes que habían tenido en común y que habían comprado en común, y qué derechos tenía respecto de una pensión. Entonces me acuerdo que dos abogados, un abogado y una abogada que lo habían atendido, le habían dicho, yo dije, bueno, ¿y qué le dijeron? Tenemos reuniones, ¿no?, de equipo. No, que la ley no lo permite. Yo me quedé como, ¿cómo que la ley no lo permite? ¿Podrá haber una ley que, interpretada de determinada manera, de eso también vamos a hablar, no lo permita? Pero ¿qué pasa con la Constitución? ¿Qué pasa con los tratados internacionales? ¿No te parece discriminatorio? Estamos en el Instituto contra la Discriminación. ¿No te parece discriminatorio que no le asista ningún derecho familiar? Y sí, y bueno, entonces le tenemos que dar otra respuesta. Tenemos que responderles que tenemos que presentar su caso en la justicia, que tenemos que presentar un proyecto de ley para modificar el tema, que es lo que ya estábamos haciendo de todas formas, ¿no? Pero esto de pensar más ampliamente, y esto que yo decía más desde la intuición o desde lo político, cuando lo escuchamos de la jueza Elena Liberatori en una charla que dijo, con la Constitución en la mano, todo lo justo es posible. Ya de ahí en más la citábamos a ella permanentemente, cada vez que nos decía algún abogado o alguna abogada, nos decía, no, eso no se puede, no, eso no estamos preparados, no, eso no sé, no, con la Constitución en la mano, dice la jueza Elena Liberatori, todo lo que sea justo es posible. Así que quería relacionarlo con esta anécdota de aquella conferencia, que seguramente estuvimos juntas y escuchamos eso que dijo Elena, y que ahora usamos como respuesta cada vez que alguien nos dice que no se puede con algo.
Lo usamos de respuesta. Tal cual, tal cual. Si me permiten un segundito, Fla y María, y seguimos charlando, pero dijiste Elena Liberatori, dijiste algo en relación a la Constitución y también al Código Civil, pero les quiero mostrar el video original para que no piensen que esto es un invento de María ahora, sino que hace ya muchos años así hablaba Elena sobre su fallo o sus fallos sobre matrimonio igualitario. Estamos hablando fuera de cámara, el primer fallo usted lo facilitó entre dos hombres en el mes de febrero. Y bueno, volvió a ser noticia hace 10 días, 12 días como mucho, por la posibilidad de que Norma y Ramona, ambas parejas de más de 30 años, pudieran contraer matrimonio. La pregunta es, ¿por qué a la doctora Seijas, el año pasado, finales del año pasado, cuando ella dictaminó la posibilidad de que se concretara el matrimonio, no se pudo concretar en la Ciudad de Buenos Aires, y por qué en el caso suyo sí? ¿Los fallos fueron iguales? No, entiendo que, digamos, en lo sustancial son iguales porque ambos fallos permiten el casamiento de personas del mismo sexo. En lo que sí difieren, y es una diferencia bastante importante, es en el modo en el que como juezas abordamos la resolución del caso. Un punto importante, y para abreviar, es que la doctora Seijas declara la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil referidos a que el matrimonio es solamente la unión del hombre y la mujer. De la mujer y del hombre, como prefiero decir yo. Y el modo en que lo resolví yo es totalmente distinto, porque para mí no era una cuestión relevante el planteo de inconstitucionalidad que hacía la parte actora, porque bueno, le di un enfoque totalmente distinto a partir de entender que la unión de amor de dos personas del mismo sexo es un caso que en realidad no está previsto por el Código Civil. Ahora, paradojalmente, el propio Código Civil establece que los jueces debemos resolver los casos que no están previstos cuando son planteados. Claro, prevé lo no previsto. El Código Civil prevé lo no previsto, decía Elena, y con el Código Civil y sin ninguna modificación de ninguna ley, el matrimonio igualitario debía ser efectivo. Elena. Acá estoy, me estoy desmuteando. Sí, es así, o sea, y era así en la vieja redacción del código. Me gusta siempre hacer una aclaración, porque a veces el destino, las vueltas de la vida son increíbles, porque yo soy una abogada con una formación en derecho público, en derecho administrativo. Yo nunca fue ni lo penal ni lo de familia, era para mí. Entonces, la primera sorpresa a los 10 años de estar como jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, estos planteos que eran del Código Civil, yo sabía que esto podía traerme grandes problemas hacia la comunidad del derecho civil, a los que siempre vi como personas un tanto retrógradas. Voy a ser sincera, no voy a ahorrar ni esconder opiniones a esta altura. Y entonces yo dije, yo voy a desfocalizar la cuestión de la inconstitucionalidad del Código Civil. Vamos a ir por otro lado. Y en esto quiero hacer un homenaje a un gran profesor de Derecho Administrativo, un gran autor, que fue Juan Francisco Linares, porque él tiene un pequeño libro que se llama Caso Administrativo No Previsto. O sea, el gestor de gobierno no puede en la gestión no resolver algo porque no esté previsto en la norma. Tiene que resolverlo. Y el Código Civil en aquel entonces tenía también esto de que, bueno, podíamos ir por la analogía, por la interpretación de las normas. Y acá había, ya desde el año 83, yo me precio de ser una abogada siempre en el derecho público, de ser una abogada que debo haber sido la primera que acudía a los tribunales con el principio de no discriminación a raíz de un caso profesional por el cual las azafatas de aerolíneas, azafata es un término que no hay que usar, son tripulantes de cabina de pasajeros, no podían ser comisarias de a bordo.
Entonces las mujeres envejecían y los hombres tenían una especie de escalafón, y entonces por la misma tarea cobraban totalmente distinto. Ahora, este planteo llevado a los tribunales me costó que literalmente un juez me sacara en tono muy destemplado de su despacho cuando le hablaba del principio de no discriminación del Pacto de San José de Costa Rica, que fue una de las primeras leyes, si no la primera, del gobierno democrático de Alfonsín. Entonces, en lo jurídico, esto no presentaba para mí un gran desafío. Sí lo era por el contexto social, por lo que implicaba esta lucha, de la cual yo no estaba al tanto, porque también ahí siempre me hago cargo de una enorme ingenuidad, para ser buena conmigo misma, de creer que los derechos civiles y políticos, los derechos tradicionales, clásicos, eran para todos. Aunque yo había vivido la época de ser concubina, soltera para la ley, casada para mi familia, y después toda esa campaña que hubo en contra de la ley de divorcio, inclusive de profesores de la facultad, como el doctor Goyena Copelo, que decía, ¿cómo vamos a permitir una ley de divorcio si uno vive con un perro toda la vida y no sepa si estamos con una persona? Después esa y otras tantas personas académicas que eran enconados enemigos de la ley de divorcio usufructuaron esa ley casándose 5 veces. El doctor Goyena Copelo se ha casado como 3 veces seguro. Entonces, o sea, yo viví también y tuve un aprendizaje grande en ese sentido, en el fuero propio, porque como digo, las malas lenguas me llamaban concubina. Para mi familia estaba casada y legalmente era soltera. Entonces, esto también me gusta decirlo porque yo creo que los jueces tienen que alguna vez haber sufrido el sistema judicial como justiciable, no divorciándose, vamos a cosas más grandes, el tener que llevar a los tribunales la vida propia, los dolores propios, es una cosa. Entonces, recibir este tipo de demanda a mí me confrontaba con una situación que presumía de mucha estigmatización, de mucho dolor. Lo presumía porque no tenía experiencias cercanas. Sí tenía amigos homosexuales, un gran querido amigo a los 30 años, que después fue, yo creo, una de las primeras víctimas del SIDA. Siempre he tenido amigos. O sea, eso no ha sido, para mí era como ser pelirrojo, siempre doy ese ejemplo. O sea, puede ser infrecuente o no, pero no es relevante. Entonces, en estos amparos, yo, como decía Flavia al comienzo, yo también agradezco muchísimo haber sido contemporánea, haber tenido el privilegio de vivir esto. Además, a los 10 años del fuero, que cumplíamos 10 años, y este año cumplimos 20 años, de un fuero que era joven, ustedes, María acaba de contar, yo sabía esa trastienda de que el doctor Zaffaroni había tenido mucho que ver. Yo creo que él confió en nosotros, en nosotres, y esto de la Constitución porteña como una herramienta, siempre lo digo, siempre, es una joya jurídica, es además un plan de gobierno en sí mismo. O sea, quien sea jefe o jefa de gobierno toma la Constitución y tiene hasta las herramientas para hacer las cosas: derecho a la vivienda, derecho a la educación, a la salud, está todo. Entonces, en lo personal, ustedes dicen una valentía, y yo siempre reniego de ese elogio, del de la valentía. ¿Por qué reniego de eso? Porque yo creo que son unos elogios que, más que elogiarme, en realidad demuestran un contexto adverso. Entonces, a ver, es lo de
lo del quebracho que estorba en el medio de los ceibos, o sea, es otra cosa, pero no hay valentía, sí hubo un privilegio enorme que siempre lo voy a agradecer, y además, bueno, todo esto está lleno de anécdotas, porque dentro del juzgado, como un grupo que somos de por lo menos 30 personas, no todos estaban de acuerdo con lo que yo hacía, con lo que yo pensaba y cómo hacerlo. O sea, estas son sentencias que tienen que estar redactadas por mí, y de la primera letra hasta la firma. Y porque son sentencias que yo siempre dije, acá hay que correr la alambrada, vamos a correr la alambrada, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero se me da la oportunidad, y esto de la canción de Biglietti, ¿no? Desalambrar, bueno, desalambrar no podemos, pero el alambre lo vamos a correr, o sacudir el peral y que caiga algo. Esa fue la idea, pero a mí me sigue conmoviendo, como vimos recién en el video, estas palabras de Norma y de Cachita, porque yo les entregué en mano, como lo hice con todo este tipo de sentencias. Yo siempre quería ver las personas que habían hecho el pedido a la justicia, se habían animado, ¿no? Porque hay que animarse a poner el cuero en los tribunales. Por eso Elena, en relación a eso me gustaría hacerte algunas preguntas, porque quiero que queden para la historia las respuestas. Yo las conozco, pero quiero que queden para la historia las respuestas. Primero, nos pediste, me acuerdo, que vos querías conocer personalmente a cada protagonista de cada historia. Entonces llevamos a Normita y Cachita. ¿Qué pasó cuando las viste? Bueno, yo siempre asumía, cuando vienen los papeles, viene el expediente, son nombres, son apellidos, pero claro, todavía no son personas. Y yo fui a entregar la sentencia a Norma y a Cachita sobre la idea de que me iba a encontrar una pareja de jóvenes militantes. Me encontré con militantes, pero no tan jóvenes, con varias juventudes, digamos. Acumuladas. Acumuladas, lógico. Y como las mías a esta altura. Y me asombré muchísimo. Y además me dio vergüenza que ellas notaron también mi sorpresa. Con lo cual tuve que explicarles esto. Que me pasaba eso. Y ellas comenzaron a hablar muy emocionadas. Creo que también llevaban como cierto miedo, ¿no? Bueno, ¿qué va a venir en ese papel que trae la jueza? Entonces, cuando aclaro de lo que se trata y de lo que... ahí ellas empiezan a hablar. Y, por ejemplo, recuerdo claramente que Norma dijo que en los años 60 su condición sexual era una patología y que eso le impidió estudiar medicina. No pudo ser médica. Y después así contaron cosas como esto de cuándo se conocían, de dónde. Pero había algo siempre como que era muy fuerte y que a mí me emociona hasta el día de hoy, que puedan decirme que yo en ese acto les devolví la dignidad de su vida. Y yo pienso, ¿quién puede creerse con el derecho de negarle la dignidad de vida a otro? ¿Quién tiene ese derecho? Entonces, ya pasamos a una cosa en la que me vuelvo muy subversiva. Esto de romper, sí, claro, romper, patear, salir, porque ahí sí que siempre hay un problema, ¿no? Que yo lo tengo muy presente de toda la vida profesional. Si yo me planteo que algo no puede ser, y sí, ya está, eso me condiciona todo. Ahora, si yo digo, vamos a ver cómo puede ser, entonces eso ya me abre a ver a las posibilidades.
eso es una mecánica de trabajo hoy en día muy habitual y yo siempre pimponeo con gente que no está de acuerdo con lo que hago, de mi gente, ¿eh? Y he subrogado 10 años otro juzgado y me ha pasado ser la única de los 2 juzgados que pensaba una cosa en contra de todos. Y yo le meto para adelante. O sea. Hablando de gente que no está de acuerdo con lo que haces, recuerdo que en aquella época medio que nos perseguía un grupo de abogados que era el Colegio de Abogados Católicos, que en realidad no era un colegio, es una asociación, pero se hacen llamar colegio. Corporación. Peor. Corporación. Peor. Corporación de Abogados Católicos. Y andaban presentando ellos, hacían presentaciones judiciales atrás de los matrimonios que se iban dando para ver si los podían suspender, como habían logrado suspender aquel primer matrimonio que después se celebró en Ushuaia. Y entonces vos decidiste 2 cosas que me gustaría que queden también para la historia. Una es, contanos por qué te pareció importante estar presente el día del matrimonio que se celebró en la ciudad, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de tu presencia ahí? Y por otro lado, ¿dónde guardabas los fallos e incluso llegaste a guardar libretas de matrimonio para evitar la acción de estos abogados? Si nos podés contar un poquito de eso, porque me parece que es importante que también quede para la historia. Claro. Gracias, María. Son 2 cosas. Efectivamente, en uno de los expedientes, como yo dije, a través de alguien que fue un topo en el juzgado, la Corporación de Abogados Católicos logra meterse adentro de uno de los expedientes, haciendo una presentación, yendo a hablar con la fiscal por los dictámenes. O sea, yo esquivaba el dictamen fiscal porque al no meterme con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Código Civil, yo ya ahí despejaba internamente un obstáculo muy grande. Yo no tenía que mandarle mi sentencia ni mi expediente al fiscal, porque acá, aunque hablen ellos de la inconstitucionalidad, yo eso no lo voy a tomar en cuenta. Pero igual hacían presentaciones, hicieron en un expediente, y después así, abiertamente, como los juzgados son recintos abiertos, ahí estaban las empleadas, un día, no recuerdo yo el nombre de este abogado, y dijo, bueno, algo va a haber que hacer con esta jueza. Y después vinieron a contármelo, esto sucedió, yo no me entero, vinieron a contármelo, porque claro, había sido dicho casi públicamente. Sí, que algo hay que hacer conmigo. Bueno, decirle a ese abogado que a las 14 horas lo espero acá en el juzgado y vamos a tener una reunión. Vino a verme. Y entonces estaba el secretario, estaba la empleada a quien le había dicho, le había dirigido esa frase, y entonces le pregunto, ¿sabe por qué le invité acá a concurrir? Porque quiero que me diga algo, usted tiene algo para decirme a mí. Se hizo lo ofuscado, como que, a ver, ¿de qué estaba hablando yo? Bueno, mire, doctor, yo le insisto, usted tiene algo para decirme. Entonces no me quedó más remedio que la empleada que lo había escuchado, que es una persona rubia y que se pone colorada enseguida, miró para abajo así y dijo, bueno, el doctor dijo que hay algo que va a haber que hacer algo con usted. ¡Voilà! ¿Vio que tenía algo para decirme? Entonces ahí se levanta, molesto, que él no había venido para eso a los tribunales. Ha sido un gusto conocerla. No lo creo, doctor. Y así terminó la entrevista y no los vi nunca más. Pero, ¿qué pasó? Se abrió otro frente, que fue el de los jueces de familia. Uno de ellos era de Igarzábal, cuyo padre, el abusador de sus nietas, o sea, las sobrinas eran de este juez, y la otra doctora, Gómez Alsina. ¿Qué hacían estos jueces? Me anulaban los matrimonios
que, o sea, yo los autorizaba, después me encargaba de que el registro civil cumpliera. Eso implicaba hablar, ¿no? Hay todo un trabajo artesanal, digamos. Y las ceremonias se celebraban, entonces nosotros con la gente del juzgado íbamos y nos manteníamos y les decíamos, estamos acá en la esquina, en el café de la esquina, en Viamonte y Uruguay. Estamos acá por cualquier cosa. O sea, yo ya me veía que tenía que ir al registro civil y decirle, cáselos. Pero no, eso fue bien, digamos, fue bien trabajado, en el sentido de que en aquel entonces el director del registro civil se avino a cumplir la sentencia. O sea que están las fotos con la libreta roja. Pero estos jueces después anulaban ese matrimonio y les pedían bajo intimación de ponerles un apercibimiento así en dinero, de que tenían que devolver esa libreta a esos jueces. Y ahí, como digo yo, me sale la abogada que nunca voy a dejar de ser. Y entonces yo dije, ustedes me traen la libreta a mí, yo la guardo en la caja de seguridad del juzgado y vamos a ver cómo hace el otro juez, salvo que me allane, cómo hace para sacármela a mí la libreta de ustedes. O sea, yo en todo momento yo quise como que las personas estuvieran aparte de eso y que esa contienda, porque fue una confrontación abierta con estos jueces, fuera face to face, ¿no? Fuera directamente conmigo. La sentencia es mía, la orden es mía, a mí venía a decírmelo a mí. Después tuvimos un encuentro literal face to face cuando nos invitan en esas rondas previas en el Senado de la Nación, que presidía esa reunión Negre de Alonso, la senadora por San Luis, y estaba una senadora por Salta, Sonia Escudero, con unas preguntas muy feitas, y de los expositores, previamente a mí había estado Gómez Alsina, que me había agarrado la yugular. Cuando me toca a mí, por supuesto, yo me voy a la yugular de ella. Entonces Negre de Alonso ahí me interrumpe, cosa que no había hecho con ningún expositor y expositora, con nadie, pero lo hace conmigo. Y como que me apercibe, me dice, usted fue invitada acá para hablar del proyecto de ley, no para... Entonces le dije, perdón senadora, pero he sido aludida por la doctora Gómez Alsina y en esa medida yo le voy a responder. Y después voy a hablar del proyecto de ley. O sea que vapuleaban los jueces, vapuleaban internamente otros protagonistas judiciales, porque había dictámenes fiscales que estaban en contra. Teníamos el tema de algunos senadores, senadoras, también bastante ásperos, inclusive hasta instancias periodísticas, ¿no? Como de buscar alguna cosa de que esto estaba mal y que a ver cuánto te aguantás el embate de toda esta cuestión, ¿no? Elena, y que de alguna manera, Elena, te hiciste cargo, no solamente, no fuiste solo jueza, sino fuiste toda una guerrera por el matrimonio igualitario, ¿no? Totalmente. Estabas presente para dar la orden personalmente, guardabas medidas y las libretas en tu caja fuerte ahí en el juzgado. Yo iba por todo, porque era una situación que me dolía a mí. No sé si esto se puede entender. O sea, me dolía a mí esas historias de estigmatización, de vivir escondido, de esto que decían Norma y Cachita, de no poder decir... Yo decía, son personas que quieren vivir de acuerdo a la ley. ¿Qué cosa más absurda? ¿Por qué les impedimos vivir de acuerdo a la ley? O sea, era paradojal, contradictorio y profundamente discriminatorio. Elena, dos cositas a ver si... El abogado me parece que era Anderegen, ¿no?
el de Corporación sí, La Voz sí, Católica. bien, porque hay que acordarse los nombres. Todos los Y la muedra. Y la muedra. La muedra, bien, hay que acordarse Claro, los nombres. Ahí están los Sí, dos. siempre. Saben que esos expedientes no están en el archivo, esos expedientes los guardo yo personalmente. Hay expedientes que los guardo en mi juzgado y no van al archivo. Siempre Y lo otro también, qué fijación con los perros, entre los que nos querían casar con los perros y los que querían que nos divorciemos de los perros, viene de la época de... Yo eso del divorcio de los perros no lo había escuchado nunca, así que la incorporo para las próximas charlas. Perros. Pero, sí. La verdad que... Pobres perros. No sé, ni nos queremos divorciar ni nos queremos casar con nuestros perros, son nuestras Imagínate que ahora los animales son personas no humanas para mí, claro. Así que... sí, totalmente. Quiero compartir, porque estamos avanzando en el programa, quiero compartir otro videito que seguramente les va a hacer emocionar mucho a nuestros otros protagonistas, o no sé, capaz que lo vieron tantas veces que ya no, pero espero que sí, que nos emocionemos un poco también con este lindo momento de aquellas semanas, aquellos días. Con Matías Martín Méndez. Sí, eso. Muy bien. Matías Martín Méndez, ¿aceptas contraer matrimonio con Alberto Darío Fernández? Sí, acepto. ¿Han dado su consentimiento ante los testigos? Sí, sí. Y todos ustedes y ustedes también. Y en nombre de la ley... No, los declaro, yo sabía que algo ahí. No, pero es primera vez para todos. Yo los declaro. Sí es para todos. No me hagan sentir mal. Pero me equivoqué, yo tengo que decirles que los declaro unidos en matrimonio de acuerdo a la orden judicial que lo autoriza. Así que ahora son esposos. Se festejaba como un gol cada casamiento, ¿no? Eran unos festejos, ¿qué recuerdan? Sí, se festejaba, Alberto, y yo estaba pensando justo antes viendo todo esto, y vos, Flavia, te vas a acordar porque estabas, no solo se festejaba, sino que también mía, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que contaban todos ustedes recién. Ocurrió dentro de la ceremonia nuestra, una situación que fue que en un momento, cuando ya estábamos por firmar, una persona levanta la mano, que para la mayoría era desconocida, y dice, perdón, yo quiero decir algo. Interrumpió el casamiento. Todo el mundo tembló, dijeron, se nos coló un evangelista. Era una amiga mía que lo que quería era proponer que como había un montón, nosotros nos casamos con 6 testigos, porque habíamos acumulado tantos años que dijimos, ¿cuánto es el máximo? 6, listo, 6. Y porque además quisimos que hubiera gente joven, que hubiera gente que representara derechos, que hubiera gente que representara a nuestros desaparecidos, en mi caso, en mi familia. Bueno, quisimos, ¿no? Que estuviera todo, y amigos, y claro, un montón no pudieron. Entonces ella propuso hacer una fila atrás del testigo, de cada testigo que firmaba, hacía como una cadena, como un, ¿cómo se dice? El trencito. Un trencito, entonces firmaba uno, había 8 atrás, pero cuando fue a proponer eso, lo menciono porque es importante, porque todos estábamos temerosos. Me acuerdo que creo que hay un sistema de que ponen un cartelito, no sé, afuera se anuncian los matrimonios cada día, y por una cuestión de seguridad, el nuestro no estaba anunciado. No. Llegó el padre de una amiga mía, que era un hombre grande, que quiso ir por su propia voluntad, la hija ni sabía, y a los gritos preguntó, ¿dónde es el casamiento gay? Quiero ir quiero estar. Porque no estaba anunciado nuestro nombre, nada, o sea, ese era el clima también, ¿no? Era festivo, sí, pero había, bueno, tiene que ver con todo esto que cuenta Elena, ¿no? Toda una serie de cuidados. Bueno, nuestra experiencia fue diferente, digo esto, y ya dejó hablar a mi esposo. Fue diferente en el sentido de que pudimos, porque también había que vivir una experiencia
para poder, cuando nuestra abogada fue Flavia, ella nos pidió el amparo, y cuando nosotros fuimos a verla, ya estábamos decididos, nos explicó que lo primero que había que hacer era ir a pedir al registro civil el turno para casarse, ¿no? Nuestra experiencia no fue, había que ir con 2 testigos, y realmente no nos fue mal porque nos atendieron muy bien, muy cordialmente. Ella nos dijo, ustedes saben que yo les tengo que decir que no, pero de verdad era un acto humillante ir a pedir algo que le negaban a uno, un derecho que estaba negado y que había que atravesarlo. Nos fue leve porque estábamos bien acompañados, porque íbamos decididos, porque sabemos lo que, y porque nos atendieron bien en el CGP de Flores. Pero después, lo bueno fue que nos dieron algo a cambio. Cuando ya estaban un poco más sueltos en el registro civil de Uruguay, entonces nos dijeron, bueno, les vamos a dar la posibilidad de que los case una de las juezas que posiblemente los hubiera casado en Flores. Entonces, por primera vez vino alguien de Flores al registro civil a casarnos. Bueno, igual le pasó ese pequeño accidente, estaban más nerviosas que nosotros. ¿Días? ¿Qué recordás de esos días? Y esos días eran de un vértigo, era de todo el tiempo decir, y salió el amparo, y salió el amparo, y salió el amparo. Era una cosa así, y a la vez la felicidad que teníamos y la imposibilidad de contarlo, porque por esto que estaban contando recién Elena, María, Flavia, de que había que manejarse muy top secret para evitar que quisieran impugnar la decisión judicial. Era todo como muy, muy tensionante. Era hermoso, pero a la vez era muy, muy tensionante. Y a la vez pasaron 10 años, ¿no? O sea, uno tiene que pensar que hace 10 años atrás, si bien la sociedad argentina ya estaba muy avanzada en esto, ahora está muchísimo más, en aquel momento también era tirarnos a la pileta, porque ya habíamos visto qué pasaba con los otros matrimonios que se habían podido lograr. Nosotros fuimos el 6º. Entonces ya vimos que tenías las cámaras encima, digamos, salís en los diarios, y nada, nosotros obviamente decidimos formar parte de esta estrategia porque consideramos que lo personal es político y que si nuestro matrimonio iba realmente a colaborar en la posibilidad de que finalmente salga la ley, adelante, ¿sí? Pero eso significaba ponernos frente a, no sé, nuestros trabajos, partes de nuestra familia, que a lo mejor nuestra relación era un secreto a voces, pero nunca había sido mentada, ¿no? Y todo eso acumulado era un estrés interesante, pero a la vez era como fascinante. Yo es una de las épocas de mi vida que recuerdo como con más pasión y alegría, ¿no? Porque era como cada amparo que salía era un festejo, y cada casamiento que se conseguía era un festejo, y ni hablar, bueno, aquella famosa noche de la cual se cumplieron los 10 años ahora hace poco, en donde salió la ley, ¿no? Que era como, no sé, era como una catarata de felicidad que había caído sobre todos nosotros, ¿no? Era como increíble. Igual ustedes precursores, porque las 9 parejas que se casaron antes, obviamente, eso de todos estábamos convencidos de que la ley iba a salir, pero obviamente sí, hasta que uno no ve, goles son amores, dice, ¿no? Hasta que uno no ve los votos, hasta que no vimos la pantalla del Senado con la ley aprobada. Bueno, ustedes ahí tenían ese pequeño privilegio temporal de un par de meses antes de que esto sea ley. ¿Qué recuerdan cuando Flavia les dijo que había salido el amparo favorable? Es que lo vivimos juntos. ¿Te acordás, Flavia, cómo fue? Sí, me acuerdo. Un día Flavia se cansó, lo voy a contar así, se cansó y dijo, porque nos venían, lo voy a decir en francés, nos venían boludeando en el juzgado, parecía que había salido, pero entonces nos llama y dice, vénganse, vamos directamente con ustedes, voy a ver, era algo así, ¿no? Voy a pedir hablar con el juez, voy a vertido con ustedes acá. Así que fuimos, y se ve que ya ella habría hecho algo previamente. Cuando llegamos ya directamente salimos con la autorización y nos fuimos, creo que directamente ese día al registro civil, ¿no? Sí. Nos fuimos los 3 al registro civil en Uruguay, así que así fue como, pero en el medio, no sé, creo que pasó más de un mes, nos apelaron en el medio, ¿no, Flavia? Nos habían apelado, claro. Sí, no teníamos,
la misma sentencia que contaba hoy Elena, donde Elena hacía una interpretación donde no hacía falta involucrar al Ministerio Público Fiscal. Claro. Este juez sí decretó la inconstitucionalidad y se va en giro, y ahí abre a que otras personas, otros actores, en este caso el Ministerio Público, pueda interponernos apelaciones. Se pelea mucho, así como la peleó Elena, la verdad que se peleó un montón, y yo desde es que aunque a Elena no le guste que le digamos que fue valiente, la verdad es que si bien hubo otros fallos, hubo fallos que tardaron mucho y que costaron mucho que salieran, porque la verdad es que generaban mucho temor. Había jueces que no sabían qué podía pasar en el futuro, capaz que no salía la ley, capaz que se veía una arremetida muy fuerte de sectores muy poderosos en donde terminaban con problemas muy graves estas juezas y estos jueces que se arriesgaban. En ese momento no era todo tan claro como ahora. Entonces se requería de mucho coraje, como dijo alguna vez Cristina, voluntad política, pero también coraje para enfrentar lo que hubiera que enfrentar en el futuro. Y hay jueces que tardaron mucho y hay jueces que les dio cierto temor y después se animaron, que también los reconocemos en ese sentido, pero también hubo otros que durmieron con los expedientes. Presentamos más de 100 amparos. Claro. Y 10 se completaron, ¿no? La verdad es que, claro, los civiles de familia, todos negativos. Los de este fuero, presentamos un montón de amparos y salieron solamente, ahora seguramente vamos a ver algunas fotos de algunos de esos matrimonios y Fla nos va a contar cada uno de esos casos. Las vemos algunas fotos de algunos de esos 9 matrimonios igualitarios celebrados previo a la... Vos hiciste un punteo, ¿nos querés ir recordando cuál es el orden de esos amparos mientras que vemos las fotos? Es Damián y Jorge, es el primero, el que dicta la sentencia Elena, es el primero que se puede celebrar acá en la ciudad de Buenos Aires, con esa rapidez que tuvo Elena con esa sentencia. Que eso también hay que destacarlo. Muchas veces tenemos distintos fallos y yo digo que la parte más difícil de una sentencia, así es maravillosa, es ejecutarla. Este es el segundo, es el de Norma y Cachita, el primero de lesbianas en la ciudad de Buenos Aires, el primero de lesbianas en el país, y creo que en Latinoamérica también. Acá está, los elegantísimos, como les dicen, a Matías y Alberto. Este es el octavo, sí, el encargado del edificio de Suter. Diego de Jesús. Diego de Jesús Arias, un activista. Leo. Sí. Leo, sí. No sé si es Leo o Leandro, sí. Carolina y Verónica, las chicas de La Plata, fue el primer amparo. Fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, el único creo que... El siguiente matrimonio al nuestro, fueron los séptimos y el primero de la provincia. Lo particular es que lo dicta un tribunal oral criminal, un TOC. Que la sentencia es una carilla, no dice, ¿viste? Vos esperás argumentos jurídicos, dice, no, las autorizo, dice nada más la sentencia. Es una carilla, es un tribunal oral que... por eso no. Porque no el control mucho. De constitucionalidad lo hace cualquier juez. Puede recurrir a cualquier juez en la provincia, entonces fueron a ese juzgado y tuvieron ese fallo favorable. Son cosas muy particulares. Son 9 matrimonios igualitarios que se celebraron, es como dice María, la campaña fue por un montón más. Hubo quienes tuvieron el coraje, hubo quienes, coraje, valentía, como lo llamemos, o la verdad, ganas de hacer justicia y tomaron la lapicera, y también hubo aquellos que se declararon incompetentes y bueno, quedarán, no habrán pasado a la historia como otras tantas protagonistas. Particularidades, hoy me reía cuando vi el videíto, veo que se ve en el espejo, en el video de Matías y de Alberto, que estoy contra la puerta. Es que justamente eran otras cosas que teníamos que prever, y le contaba a María, ay, no me acordaba de esto, estoy contra la puerta y estamos contra la puerta, con Cecilia Piñero y con otra, no me acuerdo el nombre de la otra abogada del registro civil, que estábamos en el equipo de legales ahí del registro civil, habíamos hecho una especie de alianza después de haber ido tanto,
y de haber sido tan insistentes. Yo me terminé, la primera vez que hablé con la gente del registro civil, me terminé peleando de una manera muy fea, que vino otro abogado y nos separó, estas cosas que a veces ahora las podemos contar, pero si no, María siempre decía que no nos teníamos que pelear con nadie, yo la hice mal en ese momento, pero porque la sentencia decía que nos habían discriminado, y la gente del registro civil yo acá no discrimino a nadie, pero claro que nos discriminan si no nos dejan casarnos. Y empezó en ese tono y se fue mal. Después nos hicimos muy amigas, de hecho una de esas abogadas me casó a mí después, y ellas guardaban también en una caja, en un escritorio con llave escondido, que solamente sabíamos algunos dónde estaba el escritorio, ese oficio judicial, y nos daban en un papelito el turno, vengan ese día, y no estaba anotado en ningún lado más del registro, o sea que también teníamos ese tipo de alianzas, y estábamos contra la puerta, porque nos podía pasar eso, de esos topos que cuenta Elena, estaban en todos lados, la verdad que estaban en todos lados, y yo pedía, en el juzgado de ustedes, yo pedí que también los sacaran del Juzbaires, ¿viste? El fuero donde se registran, donde vos podés ver, yo pedí que por favor los quitaran del Juzbaires, que quitaran el registro del amparo, para que no los pudieran ver. Entonces yo entraba a una oficina distinta a la que entraban todos los abogados a ver expedientes. Y Elena lo sabe, porque sabe que iba de qué manera iba y la saludaba como si fuéramos una, no parecía que fuera una abogada que fuera a ver un expediente. Y hacíamos la puerta, Fla, para que se entienda bien, bloqueaban la puerta para que no entrara nadie con alguna orden en contrario. Con un oficio en contrario, porque nos había pasado, sí, tenés razón, María, nos había pasado... que había pasado en otro de los matrimonios, que ingresaron, pero muy atinadamente la gente del registro dice, bueno, si van con esa nota, métanlo por mesa de entradas, así que metieron ese oficio con la orden de anularlo por mesa de entradas, y hasta que el sistema burocrático llegó al quinto piso, primero legales, y después de legales a dar la orden, ya estaba en la fiesta. Ya estaba consagrado el matrimonio. Es que era tan igualitario el matrimonio, que estaba hasta la pesadilla del novio, la novia en el altar, y alguien tiene algo que decir. Claro, pero nos habían dicho, si se dieron cuenta que este circuito no va del oficio, si vos vas con el oficio directamente al acto de la ceremonia, lo podés anular. Entonces estábamos contra la puerta, y ustedes se van a acordar que así no estaban anotados, pero también es verdad que había una sola puerta en la que entrábamos todos, nos acomodábamos, y una sola puerta por la que salíamos, y era son estas anécdotas que hoy son anécdotas, en el momento las vivimos tensamente, por eso el alivio, wow, cada vez que se celebraba y cómo gritábamos el sí. Elena, que como bien dice María, aunque no quiera, tuvo una decisión valiente, tuvo otra decisión valiente en otra ley, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, pero hablaba claramente de... Es muchas, en un montón, nosotros tenemos un montón para contar, pero vamos de a una, Varios especiales, pero dijo algo que me gustó mucho, que era esto de su necesidad de conocer a las personas que estaban pidiendo justicia para acercarse a esas historias reales, para poder sentirla de cerca. Y quería preguntarle a Matías y a Alberto qué significó en lo personal para ellos, hace 10 años y pico que están casados, pero vienen de una relación previa. ¿Qué significó para ustedes en lo personal el matrimonio igualitario? Y nosotros hace unos días cumplimos 24 años de pareja, así que venimos con una historia. ¿Qué sumó el matrimonio? Lo que sumó, creo yo, es poder poner en un plano de visibilidad para aquellos, aquellas y aquellos que todavía no era visible. Y sobre todo a mí lo que me genera una inmensa alegría es ver ahora cómo las generaciones que siguen, nuestros sobrines, nuestros ahijades, los hijes de amigues, cómo realmente ya han incorporado, como debe ser, con la naturalidad y el amor que debe ser, que puede haber un matrimonio de hombre-mujer, de varón con varón, de mujer con mujer, de trans, y lo han incorporado y lo celebran, y a mí eso me da mucha alegría, porque yo entiendo que en ese mismo acto, Alberto y yo no necesitábamos a lo mejor firmar la libreta para decirnos cuánto nos queremos, pero esa firma de libreta para nosotros significó eso, abrir a las nuevas generaciones esto, ¿no? Digamos, de
colaborar en algo a lo que está sucediendo ahora. Yo creo que hay algo, sí, lo que tiene que ver con el nombrar, con el poder nombrar y con la autorización que da esto para poder nombrar es fundamental, digamos, ¿no? Tener que salir a la esquina, que diga, che, le dije a tu amigo, que te diga el vecino, le dije a tu amigo, no es mi amigo, es mi marido. Ay, sí, yo lo sé, pero pensé que a lo mejor te da vergüenza. ¿Cómo da vergüenza si estamos casados? Digamos, uno puede seguir esto, pero también no es nada menor, digamos, nosotros somos una generación, todos creo, en que muchísimos murieron. Hemos visto un montón de gente no poder acceder, esto que mencionó como un ejemplo Elena. Bueno, conocimos muchísimos y todos por ahí estamos en alguna situación. Y cuento similar, digamos, no poder acceder a tomar decisiones en un hospital o frente a un tema de enfermedad con la pareja de uno, no poder acompañar, o sea, tener, bueno, bienes, cuestiones. Y cuento una pequeña anécdota que tiene que ver con esto, que en realidad es el inicio. Cuando nosotros el día anterior a ir a lo de Flavia, allá a efectivizar el tema del amparo, a arreglar con ella que lo empezábamos, que fue un 9 de diciembre, el día 8 de diciembre la llamé a mi mamá a la noche, tranquilo, y digo, bueno, te llamo porque te quiero avisar, quiero contarte, solo contarte, no quiero que te enteres por ninguna otra persona, que nosotros hemos tomado esta decisión, que veremos una movida más grande, formamos parte solo de esta movida, pero bueno, apostamos a que salga y le cuento. Le termino de contar, un pequeño silencio, y mi mamá del otro lado de la línea dice, ¿y no se pueden quedar como están? Y mi respuesta fue, no. Otro pequeño silencio, y mi mamá, ¿por qué? Entonces a mí se me ocurrió darle esta respuesta, porque en realidad le podía dar muchas, y le dije, te puedo dar muchas respuestas, pero te voy a dar una sola, porque me pareció que era la que ella podía entender. Digo, porque quiero que Matías tenga, yo te hablo desde mí, le digo, que Matías tenga los mismos derechos que tienen tus 3 nueras, las 3 esposas de mis 3 hermanos. Nosotros somos 4 varones. Y mi mamá dijo, está bien. Pero yo no quiero cámaras, agregó. Ahí le fallaste. Bueno, ahí lo cerró, sí, le digo todas las cámaras. Pero digo, de esto también hay que hablar, porque digo, porque tiene también que ver con el amor y porque hemos visto gente perder eso. Por ejemplo, no solo bienes, no poder acompañar, no poder tomar decisiones que otras parejas sí podían tomar, porque la ley lo impedía. Así que ahí se ganó muchísimo, muchísimo. Ahí tienen otro efecto de la ley. Mi suegra, que jamás imaginó tener un yerno, porque tenía 4 hijos varones, terminó teniendo un yerno. Esto es genial. Te digo que pasa con todas las familias de 4 hermanos varones, que es mi caso también. Mi mamá dice, no, mis 3 nueras y mi yerno. Dice, ¿cómo un yerno si tenés 4 hijos varones? Y mamá le dice, sí, tengo un yerno. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Matías, Elena, Alberto, muchísimas gracias. Fla, te agradezco, pero te agradecemos, pero también estamos acá. Vamos a ver un último videíto, breve, y nos despedimos, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan acompañado en esta nueva edición de Somos, este segmento de Mundo LGBT. Vamos a ver si va. Bueno, no quiere. Pero, bueno. A ver, ahí pruebo nuevamente. Anduvo toda la noche y ahora justo en el último video. Igual ya pasamos las 8, así que podemos hacer como que esto nunca sucedió, no pasó, lo cortamos antes. A ver ahí. A ver. El director de programación ya voy a decir que no nos reprime. Pero será. Dale play. Sí, no me lo toma. Si lo saco, me lo toma, y si no, no me lo toma. A ver, vamos de nuevo. Bueno, no. Se los mandamos por mail, Bueno. Probá otra vez, probá la última vez. Pero justo el último, vos podés creer que el último. Será desgraciado. Intentemos.
Despacio, esperemos un ratito. No, lo peor es que es como que si yo lo paso acá, por ejemplo. Pero está pausado, tenés que sacar la pausa. Sí, está como pausado. tildado. Sí, a ver, lo voy a abrir, cierro y abro. Rellenen, cuenten algo. O sea, es que Flavia, cosas del vivo, cosas de transmitir en vivo, ¿viste? Es así. Flavia, le pasa a cualquiera de las estrellas de nuestra televisión. Flavia decía lo del fallo de Sudáfrica, y me acuerdo que sí, me tocó traducirlo a mí, tuve esa suerte porque era una pieza, y no era una pieza jurídica solamente, como decía Flavia, arrancaba diciendo, sintiéndose profundamente atraídas, dos personas se conocen y empiezan una relación. Comparten su vida, sus alegrías, sus tristezas, y un día deciden casarse. Y no pueden, porque son dos personas del mismo sexo. Y así empieza el fallo de la Corte Sudafricana, que es una maravilla. Lo recomiendo porque es muy, muy lindo. A ver, vamos a ver. No quiere esta desgraciada. Bueno. Así por la periodista, no. No, la periodista no sé por qué, a ver si cierro otras ventanas. Perdón, que me van a ver las ventanitas ahora, pero no hay nada. Mientras se espera que el próximo 14 de julio sea tratada la ley de matrimonio gay en el Senado, otra pareja pasó por el registro civil de Capital Federal. Es el 8º casamiento. A partir de un amparo de la jueza Alejandra Petrella que permitió la unión matrimonial, Diego de Jesús y Leonardo de Santos contrajeron matrimonio en el registro civil de la calle Uruguay en esta Capital Federal. ¿Qué significa para ustedes haber logrado este paso? Gracias a la Federación estamos casados, gracias a que presentamos un amparo, gracias al apoyo de todos, y de todos los compañeros de la Federación logramos esto. La sensación es increíble, la misma que tuvieron muchos de ustedes cuando se casaron. Chicos, ¿cómo se conocieron? ¿Cuánto hace que viven juntos? 8 años, todo 8 años, un poquito más. ¿Cómo se conocieron? De la vida. ¿Tienen pensado adoptar hijos? En un futuro, es muy pronto ahora en este momento hablar de eso. Con este suman 8 matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta pareja, uno encargados de edificios y el otro un técnico, pudieron contraer enlace gracias a un amparo otorgado por la justicia apenas a días de que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo sea considerado en el Senado Nacional. Senadores y senadoras, legislen a favor de la igualdad, legislen para todas las parejas, legislen mirando todas las familias, todas las formas de familia y de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. El 14 de julio voten sí a la ley de la igualdad. ¡Viva el amor! Lindo video. Ahí estaba Víctor Santamaría también, del sindicato de encargados de edificios que representaban ahí a uno de los compañeros que se estaba casando. Diego, me encanta, el acompañamiento transversal es increíble. Me encanta. Sí, por eso, a pesar de que venimos hablando de matrimonio, tenemos todavía varios programas más por delante para seguir sacándole el jugo a la historia de matrimonio igualitario en Argentina, 10 años de su aprobación. Muchísimas gracias nuevamente, Matías, Elena, Alberto, Fla, nos estamos viendo. Un placer. Gracias a ustedes. Lunes que Muchas gracias a ustedes. Celebren con sus Qué amigos. lindo verlos. Gracias, igualmente. Feliz día. Igualmente. Gracias.